2. Asesinatos en el paraíso. La explicación más difundida sobre la transición de la vida grupal a las aldeas agrícolas solía ser la siguiente: los cazadores-recolectores ocupaban todo su tiempo en la búsqueda de lo suficiente para comer. No podían producir un excedente más allá de la subsistencia, de modo que vivían en el límite de la extinción, padeciendo enfermedades crónicas y hambre. En consecuencia, era natural que desearan establecerse y vivir en aldeas permanentes, pero no se les ocurrió la idea de plantar semillas. Un día, un genio anónimo decidió dejar caer algunas simientes en un hoyo y muy pronto se iniciaron los cultivos en forma regular. La gente ya no tenía que trasladarse constantemente en busca de la caza y el nuevo tiempo libre favoreció el pensamiento. Este hecho condujo a nuevos y más rápidos progresos en la tecnología y, por ende, a más alimentos, un excedente más allá de la subsistencia, lo que finalmente hizo posible que algunas personas se apartaran de la agricultura y se convirtieran en artesanos, sacerdotes y gobernantes. El primer fallo de esta teoría reposa en la suposición de que la vida era excepcionalmente difícil para nuestros antepasados de la Edad de Piedra. Los testimonios arqueológicos del Paleolítico Superior, alrededor del año 30.000 al 10.000 antes de nuestra era, demuestran claramente que los cazadores que vivieron en aquellos tiempos disfrutaron de niveles de comodidad y seguridad relativamente elevados. No eran chapuceros aficionados. Habían logrado el control absoluto del proceso de quebrar, picar y dar forma a rocas cristalinas, proceso que formaba la base de su tecnología y que los consagró, merecidamente, como los mejores artífices de la piedra de todos los tiempos. Las técnicas industriales modernas no logran reproducir sus cuchillas extraordinariamente delgadas de hoja de laurel, finamente laminadas, de 27 centímetros de largo y de solo 1 centímetro de espesor. Con delicados punzones de piedra y utensilios cortantes llamados buriles, crearon puntas de arpones de hueso y hasta intrincadamente dentadas, empuñaduras de hasta para lanzar los venablos, perfectamente modeladas, y finas agujas de hueso, presumiblemente utilizadas para confeccionar vestimentas con pieles de animales. Los artículos de madera, fibras y pieles han desaparecido, pero también estos debieron distinguirse por su excelente artesanía. En oposición a las ideas populares, los hombres de las cavernas sabían construir albergues artificiales y su utilización de cuevas y salientes rocosos dependía de las posibilidades regionales y de las necesidades de la estación. En el sur de Rusia, los arqueólogos han descubierto huellas de la vivienda de un cazador, hecha con pieles de animales, en un hoyo poco profundo, de 12 metros de largo por 3,5 de ancho. En Checoslovaquia, hace más de 20.000 años se utilizaban albergues invernales con suelos redondos de 6 metros de diámetro, con ricas pieles a modo de alfombras y camas, y una gran cantidad de excremento animal seco o huesos engrasados para el fogón. Dichas viviendas pueden ofrecer una cualidad de refugio superior, en muchos sentidos, a los apartamentos urbanos contemporáneos. Es difícil conciliar la idea de que vivían al borde de la inanición con las enormes cantidades de huesos animales acumulados en diversos mataderos paleolíticos. Grandes manadas de mamuts, caballos, ciervos, renos y bisontes erraban por Europa y Asia. Los huesos de más de 1 millar de mamuts, excavados en un paraje de Checoslovaquia, y los restos de 10.000 caballos salvajes a los que se hostigaba, a intervalos diversos, hasta precipitarse desde un elevado acantilado cercano a Solutré, Francia, dan testimonio de la habilidad de los pueblos paleolíticos para explotar sistemática y eficientemente esas manadas. Más aún, los restos de los esqueletos de los propios cazadores dan pruebas del hecho de que se encontraban extraordinariamente bien alimentados.
La noción de que las poblaciones paleolíticas trabajaban de sol a sol para alimentarse también hoy resulta ridícula. Como recolectores de plantas alimenticias no eran, sin duda alguna, menos eficaces que los chimpancés. Diversos estudios experimentales han demostrado que en su hábitat natural los grandes simios pasan tanto tiempo acicalándose, jugando y dormitando como proveyéndose de alimentos y comiendo. Como cazadores, nuestros antepasados del Paleolítico Superior debieron ser tan hábiles como los leones, animales que alternan rachas de intensa actividad con prolongados periodos de descanso y relajamiento. Los estudios relativos a la forma en que distribuyen su tiempo los cazadores y recolectores contemporáneos han arrojado más luz sobre esta cuestión. Richard Lee, de la Universidad de Toronto, llevó un registro del tiempo que emplea el cazador-recolector bosquimano moderno en la búsqueda de alimentos. A pesar de su hábitat, el extremo del Kalahari, una región desértica cuya exuberancia difícilmente puede compararse a la de Francia durante el período Paleolítico Superior, menos de 3 horas diarias por adulto es todo lo que necesitan los bosquimanos para obtener una dieta rica en proteínas y otros alimentos esenciales. Los manchiguengas, sencillos horticultores del Amazonas peruano, estudiados por Allen y Orna Johnson, dedican poco más de 3 horas diarias por adulto a la producción de alimentos y obtienen, mediante este esfuerzo, menos proteínas animales que el bosquimano. En las regiones arroceras del este de Java, los modernos campesinos dedican alrededor de 44 horas semanales al trabajo agrícola productivo, algo que ningún bosquimano que se respete soñaría hacer. Y los campesinos javaneses rara vez ingieren proteínas animales. Los granjeros norteamericanos, para quienes 50 o 60 horas semanales de trabajo son algo corriente, comen bien, de acuerdo con los niveles de los bosquimanos, pero no puede decirse, indudablemente, que dispongan de tanto tiempo libre. No deseo minimizar las dificultades inherentes a comparaciones de este tipo. Obviamente, el trabajo relacionado con un sistema de producción alimentaria específico no se limita al tiempo empleado en la obtención de la materia prima. También ocupa tiempo someter a un proceso de crecimiento las plantas y animales de manera que resulten adecuados para su consumo y lleva aún más tiempo manufacturar y mantener instrumentos de producción tales como venablos, redes, palos para cavar, cestas y arados. Según los cálculos de los Johnson, el machiguenga dedica aproximadamente 3 horas diarias adicionales a la preparación de la comida y a la manufactura de artículos primordiales como ropa, herramientas y vivienda. En sus observaciones de los bosquimanos, le descubrió que en una jornada una mujer podía reunir comida suficiente para alimentar a su familia durante 3 días y que pasaba el resto del tiempo descansando, atendiendo visitas, bordando o visitando otros campamentos. Las tareas domésticas tales como cocinar, cascar frutos secos, amontonar leña y buscar agua ocupan entre 1 y 3 horas del día. Las pruebas que he citado conducen a una conclusión: el desarrollo de la agricultura dio por resultado un aumento del trabajo per cápita. Existen buenas razones para que así sea. La agricultura es un sistema de producción alimentaria que puede absorber mucho más trabajo que la caza y la recolección por unidad de tierra. Los cazadores-recolectores dependen, esencialmente, del ritmo natural de la reproducción animal y vegetal. Es muy poco lo que pueden hacer para elevar la producción por unidad de tierra, aunque pueden disminuirla fácilmente. Con la agricultura, en cambio, es posible controlar el ritmo de reproducción vegetal. Esto significa que la producción puede incrementarse sin sufrir consecuencias adversas inmediatas, especialmente si se dispone de técnicas para combatir el agotamiento del suelo. La clave para saber cuántas horas dedican a la caza y la recolección pueblos como los bosquimanos es la abundancia y la accesibilidad de los recursos animales y vegetales que tienen a su disposición. En tanto la densidad de la población y,
por lo tanto, la explotación de dichos recursos se mantenga relativamente baja, los cazadores-recolectores pueden disfrutar del ocio y de dietas de alta calidad. Solo si se supone que durante la Edad de Piedra la gente no quería o no podía limitar la densidad de sus poblaciones, adquiere sentido la teoría que afirma que la vida de nuestros antepasados era breve, repugnante y brutal. Pero semejante suposición es injustificada. Los cazadores-recolectores se ven fuertemente motivados a limitar la población y cuentan con medios eficaces para hacerlo. Otro punto débil de la antigua teoría de la transición de la caza y la recolección a la agricultura es la conjetura de que los seres humanos desean, de un modo natural, asentarse. Esto no puede ser cierto, dada la tenacidad con que pueblos como los bosquimanos, los aborígenes de Australia y los esquimales se han aferrado a su acostumbrada forma de vida desenraizada, a pesar de los concertados esfuerzos de gobiernos y misioneros para persuadirlos de que vivan en aldeas. A cada ventaja de la vida permanente en una aldea corresponde una desventaja. ¿La gente anhela compañía? Sí, pero esta también exaspera. Como ha demostrado Thorne Grigg en un estudio sobre los indios Mejinacu de Brasil, la búsqueda de la intimidad personal es un tema omnipresente en la vida cotidiana de quienes residen en pequeñas aldeas. Evidentemente, cada uno de los Mejinacu conoce demasiado sobre los asuntos de los demás para mantener su propio bienestar. A partir de la huella de un talón o de una nalga son capaces de decir dónde se detuvo una pareja y tuvo relaciones sexuales a un costado del sendero. Las flechas perdidas delatan el lugar secreto donde pesca su propietario, un hacha apoyada contra un árbol es prueba de una tarea interrumpida. Nadie entra o sale de la aldea sin ser notado. Es necesario susurrar para guardar la intimidad. Con tabiques de paja no existen puertas cerradas. La aldea está saturada de irritantes habladurías acerca de hombres que son impotentes o que eyaculan prematuramente, y acerca de la conducta de las mujeres durante el coito, y el tamaño, el olor y el color de sus genitales. ¿Existe la seguridad física por el hecho de formar parte de una multitud? Sí, pero también hay seguridad en la movilidad, en la capacidad de apartarse del camino de los agresores. ¿Existe alguna ventaja en contar con una fuente de trabajo cooperativa? Sí, pero las grandes concentraciones de personas disminuyen la caza y merman los recursos naturales. En cuanto al descubrimiento azaroso del proceso de los cultivos, los cazadores-recolectores no son tan necios como sugiere el camino descrito por la antigua teoría. Los detalles anatómicos de las pinturas rupestres de animales descubiertas en las paredes de cuevas de Francia y España dan testimonio de un pueblo cuya capacidad de observación se aproxima a la precisión. Además, nuestra admiración de su intelecto ha sido llevada a nuevas alturas por el descubrimiento hecho por Alexander Marshaks en el sentido de que las débiles rayas de la superficie de objetos de hueso y hasta de 20.000 años de antigüedad seguían la trayectoria de las fases de la Luna y otros acontecimientos astronómicos. Es irracional suponer que quienes hicieron los grandes murales de las paredes de las Caux, y que eran lo suficientemente inteligentes para llevar registros cronológicos, hayan sido tan ignorantes del significado biológico de tubérculos y simientes. Los estudios de los cazadores-recolectores del presente y del pasado reciente revelan que a menudo se abandona la práctica de la agricultura no por falta de conocimiento sino por factores de conveniencia. Por ejemplo, los indios de California, simplemente recogiendo bellotas, probablemente obtenían cosechas más cuantiosas y más nutritivas de las que podrían haber obtenido sembrando maíz. En la costa noroeste, las grandes migraciones anuales de salmón transformaron el trabajo agrícola en una pérdida de tiempo relativa. Los cazadores-recolectores despliegan, con frecuencia,
todas las habilidades y técnicas necesarias para la práctica de la agricultura, salvo pasar a la siembra deliberada. Los Oconee y los Paiutes, de Nevada y California, retornaban año tras año a los mismos parajes de cereales y tubérculos silvestres, evitando cuidadosamente dejarlos desnudos e incluso, en ocasiones, desherbándolos y regándolos. Muchos otros cazadores-recolectores utilizan el fuego para provocar deliberadamente el crecimiento de las especies preferidas y retardar el de árboles y malas hierbas. Finalmente, algunos de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los últimos años indican que en el Viejo Mundo, las primeras aldeas fueron construidas entre 1000 y 2000 años antes del desarrollo de una economía agrícola, en tanto en el Nuevo Mundo se domesticaron plantas mucho antes de que se iniciara la vida aldeana, puesto que los primeros americanos tuvieron la idea miles de años antes de ponerla en práctica plenamente. La explicación del distanciamiento de la caza y la recolección debe buscarse fuera de sus cerebros. Más adelante volveré a referirme a estos descubrimientos arqueológicos. Lo que hasta ahora he expuesto sostiene que en tanto los cazadores-recolectores mantuvieran baja su población en relación con las presas, podían disfrutar de un envidiable nivel de vida. Pero ¿cómo hacían para mantener baja la población? Este tema emerge instantáneamente como el nexo ausente más importante en el intento por comprender la evolución de las culturas. Incluso en los hábitats relativamente favorables, con abundantes manadas de animales, probablemente los pueblos de la Edad de Piedra no permitieron que sus poblaciones rebasaran el límite de 1 o 2 personas por milla cuadrada. Alfred Kroeber calculó que en las llanuras y praderas canadienses los cazadores de bisontes Crees y los Assiniboines, montados a caballo y equipados con rifles, mantuvieron sus densidades de población por debajo de 2 personas por milla cuadrada. Algunos grupos menos favorecidos de cazadores históricos de América del Norte, como los Naskapis de Labrador y los esquimales de Nunavut, que dependían del caribú, mantenían sus densidades por debajo de 0,3 personas por milla cuadrada. En toda Francia, durante el periodo neolítico, no había, probablemente, más de 20.000 seres humanos, y quizás hubiera solo 1.600. Los medios, naturales, de control del crecimiento demográfico no pueden explicar la discrepancia entre estas bajas densidades y la fertilidad potencial de la hembra humana. Las poblaciones sanas interesadas en maximizar su tasa de crecimiento promedian 8 embarazos por mujer fecunda. Las tasas de natalidad pueden elevarse fácilmente. Entre los Utes, una agrupación de frugales granjeros del oeste canadiense, el promedio es de 10,7 nacimientos por mujer. Con el propósito de mantener la tasa anual de crecimiento calculada en 0,001% para la primitiva Edad de Piedra, cada mujer debió de tener un promedio inferior a 2,1 hijos que sobrevivieron hasta la edad fecunda. Según la teoría convencional, una tasa de crecimiento tan baja se lograba, a pesar de la elevada fertilidad, a través de las enfermedades. Pero es difícil sustentar el punto de vista de que nuestros antepasados de la Edad de Piedra llevaban vidas cargadas de enfermedades. Sin duda había enfermedades. Pero como factor de mortalidad debieron ser considerablemente menos significativas durante la Edad de Piedra que en nuestros días. La muerte de niños y adultos a causa de infecciones bacterianas y virósicas, disentería, sarampión, tuberculosis, coqueluche, catarros, escarlatina, aparece notablemente afectada por la dieta y el vigor corporal general, de modo que los cazadores-recolectores de la Edad de Piedra probablemente contaban con altos ritmos de recuperación de estas infecciones. Por otro lado, la mayoría de las grandes enfermedades epidémicas mortales, viruela, tifus, gripe, peste bubónica, cólera, solo tienen lugar en poblaciones de alta densidad. Son las enfermedades de las sociedades de nivel de estado,
se propagan en medio de la pobreza y en condiciones urbanas de hacinamiento y de bajo nivel sanitario. Incluso calamidades como la malaria y la fiebre amarilla fueron probablemente menos significativas entre los cazadores-recolectores de la Edad de Piedra. Como cazadores que eran, habrán preferido los hábitats secos y abiertos a las tierras húmedas en las que se propagan estas enfermedades. Es probable que la malaria solo haya alcanzado su impacto pleno después de que los claros agrícolas en los bosques húmedos crearan mejores condiciones alimenticias para los mosquitos. ¿Qué es lo que se sabe realmente acerca de la salud física de las poblaciones paleolíticas? Los restos humanos esqueléticos nos ofrecen importantes indicios. A partir de índices tales como la estatura promedio y el número de dientes faltantes en el momento de la muerte, J. Lawrence Angell ha proyectado un perfil de niveles de salud cambiantes durante los últimos 30.000 años. Angell descubrió que al principio de dicho periodo, los adultos del sexo masculino promediaban 1,77 metros y las del sexo femenino alrededor de 1,65. 20.000 años después, los hombres no fueron más altos de lo que habían sido las mujeres, 1,65 metros, en tanto éstas no promediaron más de 1,53 metros. Solo en tiempos muy recientes las poblaciones han vuelto a alcanzar estaturas características de los pueblos de la primitiva Edad de Piedra. Los hombres americanos, por ejemplo, promediaban 1,75 metros en 1960. La pérdida de la dentadura muestra una tendencia similar. 30.000 años antes de nuestra era los adultos morían con un promedio de 2,2 dientes faltantes, en el 6.500 antes de nuestra era con 3,5 y en tiempos de los romanos, con 6,6 dientes faltantes. Aunque los factores genéticos también pueden tener intervención en estos cambios, se sabe que la estatura y el estado de la dentadura y las encías dependen en gran medida de la ingestión de proteínas, lo que a su vez determina el bienestar general. Angell llega a la conclusión de que hubo una auténtica depresión de la salud, con posterioridad al punto máximo del período paleolítico superior. Angell también intentó calcular el promedio de vida del mismo periodo, promedio que sitúa en 28,7 años para las mujeres y en 33,3 para los hombres. Dado que el muestreo paleolítico de Angell se compone de esqueletos hallados en toda Europa y África, sus cálculos de longevidad no son necesariamente representativos de ningún grupo real de cazadores. Si las estadísticas vitales de grupos de cazadores-recolectores contemporáneos pueden tomarse como representativas de grupos paleolíticos, los cálculos de Angell pecan por defecto. Los estudios de Nancy Lee Hall sobre 165 bosquimanas Kung muestran que la expectativa de vida en el momento del nacimiento es de 32,5 años, cifra que sale favorecida en comparación con las de muchas naciones modernas en vías de desarrollo de África y Asia. Para colocar estos datos en una perspectiva correcta, según la Metropolitan Life Insurance Company, la expectativa de vida en el momento del nacimiento para no blancos del sexo masculino en Estados Unidos, en 1900, también era de 32,5 años. Así, como ha sugerido el paleodemógrafo Don Demond, existen indicios de que la mortalidad no era, efectivamente, más elevada bajo condiciones de caza que bajo las de una vida más sedentaria, incluida la agricultura. El aumento de enfermedades que acompaña a una vida sedentaria puede significar que las tasas de mortandad de los cazadores eran a menudo significativamente inferiores a las de los pueblos agrícolas. Aunque un promedio de vida de 32,5 años puede parecer muy breve, el potencial de reproducción, incluso de las mujeres que, según Angell, solo viven hasta los 28,7 años, es bastante elevado. Si una mujer de la Edad de Piedra tenía su primer embarazo a los 16 años de edad, y a partir de entonces un bebé vivo cada 2 años y medio,
fácilmente podía tener más de 5 hijos al llegar a los 29. Esto significa que aproximadamente los 3/5 de los niños de la edad de pudra no podrían vivir hasta la edad de la reproducción si había de mantenerse la tasa calculada de menos del 0,001% de crecimiento de la población. Utilizando estas cifras, el demógrafo antropólogo Ferki Hassan llega a la conclusión de que incluso si había un 50% de mortalidad infantil debida a causas naturales, otro 23 al 35% de toda la descendencia potencial tendría que haber sido quitada de en medio para alcanzar un crecimiento demográfico cero. Si existe algún error, estos cálculos parecen equivocados al exagerar el número de muertes por causas naturales. Dado el excelente estado de salud de que parecía gozar el pueblo estudiado por Ángel antes de convertirse en esqueletos, cabe sospechar que muchos morían por causas no naturales. Durante el periodo paleolítico, el infanticidio puede haber sido tan elevado que alcanzara el 50%, cifra que corresponde a los cálculos hechos por Joseph Purcell de la Universidad de California, Los Ángeles, sobre la base de datos reunidos entre las poblaciones aborígenes de Australia. Un factor importante en la corta vida de las mujeres paleolíticas puede haber sido el designio de provocar abortos con el fin de prolongar el intervalo entre un parto y otro. Los cazadores-recolectores contemporáneos en general carecen de medios eficaces, químicos y mecánicos, de impedir el embarazo, mal que le pese al folclore romántico sobre los contraceptivos herbáceos. Poseen, sin embargo, un amplio repertorio de métodos químicos y mecánicos para provocar el aborto. En todo el mundo se utilizan numerosos venenos vegetales y animales que provocan traumas físicos generalizados o que actúan directamente sobre el útero para poner fin a embarazos no deseados. También se utilizan muchas técnicas mecánicas para provocar el aborto, como atarse fajas ceñidas alrededor del vientre, aplicar masajes vigorosos, someterse a extremos de frío y calor, golpes en el abdomen y saltos sobre un tablón colocado encima del vientre de la mujer, hasta que mane la sangre por la vagina. Tanto el sistema mecánico como el químico concluyen eficazmente con los embarazos, pero también es probable que concluyan con la vida de la embarazada. Sospecho que solo un grupo que se encuentra bajo graves tensiones económicas y demográficas recurriría al aborto como principal método de regulación de la población. Es mucho más probable que los cazadores-recolectores en condiciones de tensión se vuelquen al infanticidio y al geronticidio, la matanza de ancianos. El geronticidio solo es eficaz para reducciones de emergencia a corto plazo. No puede reducir las tendencias de crecimiento de la población a largo plazo. Tanto en el caso del geronticidio como del infanticidio, la matanza consciente y directa es, probablemente, una excepción. Entre los esquimales, los ancianos demasiado débiles para contribuir a su propia subsistencia pueden suicidarse, retrasándose cuando el grupo avanza. Aunque los hijos contribuyen activamente al fallecimiento de sus padres mediante la aceptación de la expectativa cultural de que los ancianos no deben convertirse en una carga cuando escasean los alimentos. En Australia, entre los Monjins de Arnhem Land, se ayuda a los viejos a ir al encuentro de su destino tratándolos como si estuvieran muertos cuando enferman. El grupo empieza a representar los últimos ritos y el anciano responde empeorando. El infanticidio recorre una amplia gama que va desde el asesinato directo hasta la mera negligencia. El niño puede ser estrangulado, ahogado, golpeado contra una roca o abandonado a la intemperie. Más comúnmente, el niño muere por negligencia. La madre lo cuida menos de lo necesario cuando enferma, lo amamanta con menos frecuencia, no trata de buscar alimentos suplementarios o lo deja caer, accidentalmente, de sus brazos. Las mujeres cazadoras-recolectoras se sienten fuertemente inducidas a espaciar la diferencia de edad entre sus hijos,
puesto que deben dedicar un considerable esfuerzo para llevarlos a cuestas durante el día. Richard le ha calculado que en un periodo de 4 años de dependencia, una bosquimana arrastrará a su hijo un total de 8.000 kilómetros en expediciones de recolección y traslados del campamento. Ninguna bosquimana desea cargar con 2 o 3 críos por vez cuando recorre tales distancias. El mejor método de control de la población de que disponían los cazadores-recolectores de la Edad de Piedra consistía en prolongar la cantidad de años que la madre amamantaba al bebé. Los estudios recientes sobre los ciclos menstruales, llevados a cabo por Ross Fresh y Janet MacArthur, han iluminado el mecanismo fisiológico responsable de la disminución de la fertilidad de la mujer lactante. Después de dar a luz, la mujer fértil no retoma la ovulación hasta que el porcentaje del peso de su cuerpo consistente en grasa ha pasado un umbral crítico. Este umbral, alrededor del 20 al 25%, representa el punto en que el cuerpo de una mujer ha almacenado suficiente energía de reserva en forma de grasa para adaptarse a las demandas de un feto. El costo promedio de energía de un embarazo normal es de 27.000 calorías, o sea aproximadamente la cantidad de energía que una mujer debe almacenar para poder concebir. Un lactante absorbe alrededor de 1.000 calorías extras diarias de su madre, lo que dificulta que ella acumule la reserva grasa necesaria. Mientras el niño dependa de la leche de su madre, existen pocas probabilidades de que se reanude la ovulación. Al prolongar la lactancia, las madres bosquimanas parecen lograr retardar la posibilidad del embarazo durante más de 4 años. El mismo mecanismo parece ser el responsable del retraso de la menarquía, el principio de la menstruación. Cuanto más elevada es la relación de la grasa corporal con el peso corporal, más pronto llega la edad de la menarquía. En las poblaciones modernas bien alimentadas, la menarquía se ha adelantado aproximadamente a los 12 años de edad, mientras en las poblaciones que se encuentran crónicamente en el límite del déficit calórico, a una niña puede llevarle 18 años o más acumular las necesarias reservas grasas. Lo que considero interesante de este descubrimiento es que relaciona la baja fertilidad con dietas ricas en proteínas y pobres en hidratos de carbono. Por un lado, si una mujer ha de amamantar satisfactoriamente a un niño durante 3 o 4 años, debe ingerir una dieta rica en proteínas para mantener su salud, el vigor de su cuerpo y el flujo de leche. Por otro lado, si consume demasiados hidratos de carbono empezará a aumentar de peso, lo que desencadenará la reanudación de la ovulación. Un estudio demográfico realizado por J. K. Van Jenneken indica que la mujer lactante de países subdesarrollados, donde la dieta se compone principalmente de granos feculentos y de recolección de raíces, no puede esperar extender el intervalo entre un nacimiento y otro más allá de los 18 meses. Pero las bosquimanas lactantes, cuya dieta es rica en proteínas animales y vegetales y carentes de elementos feculentos, como ya he dicho, logran impedir el embarazo 4 o más años después de cada parto. Esta relación sugiere que durante las épocas buenas, los cazadores-recolectores pueden confiar en una lactancia prolongada como principal defensa contra la superpoblación. Inversamente, una disminución en la calidad de la provisión alimenticia tendería a producir un aumento de la población. A su vez, esto significaría que tendría que acelerarse la tasa de abortos e infanticidios o que serían necesarios cortes aún más drásticos en la ración proteica. No estoy sugiriendo que entre nuestros antepasados de la Edad de Piedra toda la defensa contra la superpoblación reposara en el método de la lactancia prolongada. Entre los bosquimanos de Botsuana, la actual tasa de crecimiento demográfico es del 0,5% anual. Esto significa una duplicación cada 139 años. Si este ritmo se hubiera mantenido solo durante los últimos 10.000 años de la primitiva Edad de Piedra, hacia el año 10.000 antes de nuestra era, la población de la Tierra habría alcanzado los 604.463.000 trillones de habitantes.
es decir, 604.463.000 seguido de 15 ceros. Supongamos que el plazo de vida fértil fuera desde los 16 hasta los 42 años de edad. Sin una lactancia prolongada, una mujer podría tener 12 embarazos. Con el método de la lactancia, el número de embarazos se reduce a 6. La menor frecuencia del coito en las mujeres de más edad podría reducir el número a 5. Los abortos espontáneos y la mortalidad infantil provocada por enfermedades y accidentes podría disminuir el potencial de reproducción a 4, aproximadamente 2 más que el número permisible bajo un sistema de crecimiento demográfico cero. Los 2 nacimientos, extra, pueden entonces controlarse mediante alguna forma de infanticidio basada en la negligencia. El método óptimo consistiría en descuidar únicamente a las niñas, dado que la tasa de crecimiento de la población que no practica la monogamia está determinada casi enteramente por el número de hembras que llegan a la edad de la reproducción. Nuestros antepasados de la Edad de Piedra eran, pues, perfectamente capaces de mantener una población estacionaria, aunque al precio de la pérdida de vidas infantiles. Este costo acecha en el fondo de la prehistoria como una espantosa mancha en lo que, de otro modo, podría confundirse con el jardín del paraíso.